Metaversum presenta Entre Amigos. Toda la semana de salud, belleza y bienestar, transmitido todos los viernes en este horario. La pandemia nos afectó a casi todos, nos atacó de manera mortal en muchos casos y en otros dejó secuelas físicas y psicológicas importantes y para toda la vida. Es decir, que no pasó desapercibida en lo absoluto. La pandemia nos puso a prueba a todos y nos ha hecho sentir que somos seres vulnerables. El impacto emocional que nos dejó la pandemia, sin duda, nos marcó a todos y en varios grados. Una lección de la que debemos aprender. Y como dijo el gran escritor Albert Camus en su fabuloso libro La peste de 1947, la crisis o los acontecimientos graves siempre tomarán desprevenida a la humanidad. Hoy hablaremos específicamente sobre el impacto psicológico que dejó tras de sí la pandemia ocasionada por el COVID. Tenemos a una invitada especial, la psicóloga Anabel Argüello. Bravo, bienvenida. Bravo, bienvenida, mi querida Anabel, bienvenida. Anabel obtuvo su título de Psicología por la Universidad Politécnica Salesiana, un diplomado en Psico-Oncología por la Universidad Indoamérica y una maestría en Psicología Jurídica por la Universidad Internacional de Valencia. Su experiencia se ha centrado principalmente en brindar atención a adultos con problemáticas alimentarias, familiares, depresión y ansiedad. A través de intervenciones psicológicas ha logrado obtener resultados exitosos al reducir síntomas, mejorar la comunicación y establecer herramientas de afrontamiento para prevenir recaídas. Además, ha trabajado con familias en talleres y en procesos de mediación. También ha tenido la oportunidad de colaborar con niños en situaciones de calle a través de su participación en la Fundación CENIT y ha recibido formación específica para el trabajo con niños y niñas víctimas de abuso sexual. Gracias al diplomado en psico-oncología, ha acompañado a pacientes oncológicos y a sus familias para afrontar el cáncer, el tratamiento y los procesos de duelo vinculados a esta enfermedad. Actualmente se encuentra realizando una maestría en psicología jurídica en la Universidad Internacional de Valencia. Sin duda, una mujer bastante preparada en el ámbito de la salud mental, a pesar de su juventud. Bienvenida y gracias, mi querida Anabel, acá a la entrevista de Catalunya Zona Radio. ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntanos. Muchas gracias, Dina. Es un placer estar aquí compartiendo los aprendizajes sobre todo este proceso que he venido haciendo en mi recorrido como profesional de la psicología. Bueno, sabemos que la pandemia nos dejó secuelas físicas, ¿sí? Secuelas físicas graves, a quienes por lo menos nos salvamos de morir, ¿no? Pero hablando específicamente de las secuelas que nos dejó esta pandemia, ¿puedes decirnos tú a quiénes afectó más o qué grupos fueron los más vulnerables con respecto a esta crisis que pasamos? Bueno, yo creo que es complicado decir a quién afectó más la pandemia, porque cada persona tuvo una afectación diferente, cada grupo poblacional tuvo una afectación diferente y yo por lo menos me cuido mucho de valorar como que un dolor es más importante, representativo que otro. Hay cosas que nos demoramos más tiempo en procesar, pero creo que todos los dolores son importantes y necesitan atención. Como dato general, una de las cosas que se ha visto en los estudios que ha aumentado de manera desproporcional es el tema de la ansiedad. La ansiedad en todas sus manifestaciones, ya sea en conductas alimentarias, en adicciones, en la ansiedad generalizada, las fobias, todas estas cosas fueron aumentando con el paso del tiempo a partir de la pandemia. Hay un dato muy interesante de un libro que yo recomiendo mucho, que es el de Deshacer la ansiedad, de Hudson Brewer. ¿Podemos verlo en cámara, por favor? Sí, a ver. ¿Sí? Ahí. ¿Acá? Deshacer la ansiedad. Ajá. Hudson Brewer.
Es un libro que recomiendas leerlo. Sí, lo recomiendo mucho porque este psiquiatra ha hecho una investigación muy profunda con respecto al tema de la ansiedad, ha desarrollado una aplicación y este es un libro producto de su investigación que está como mucho más cercano al lenguaje cotidiano, que nos ayuda a entender con claridad, sin tanto lenguaje técnico, qué es lo que pasa, qué significa la ansiedad y cómo podemos irla trabajando. Entonces, un dato muy interesante que aparece en este texto, déjame lo busco un poquito, ya, es de las investigaciones con respecto a la ansiedad. Un informe procedente de Reino Unido, fechado a finales de abril del 2020, afirmaba que la salud mental se había deteriorado en comparación a las tendencias pre-COVID del 2019. Otro estudio realizado en Estados Unidos en abril del 2020 descubrió que el 13.6% de los encuestados informaban de un severo trastorno psicológico. Ojo, esto supone un drástico incremento del 250% en comparación al 2018, cuando solo el 3.9% comunicaba este nivel de preocupación. Entonces, este es uno de los datos con respecto a las enfermedades de salud mental, ¿no? Aquí dice de los trastornos. Pero a esto se le suma también el tema de la depresión y otro tema muy fuerte que tenemos en nuestra sociedad es el tema de las adicciones. Entonces, creo que cada grupo poblacional fue afectado de diferente manera, los jóvenes quizás y los niños con el tema del desarrollo de habilidades sociales, la sociabilización, la posibilidad de generar vínculos de apoyo fuera del espacio familiar, que a veces el espacio familiar puede ser altamente conflictivo. Los adultos con respecto a al plantearse qué están haciendo con respecto a sus vidas, al replantear, tuvieron tiempo para pensar sobre sí mismos y esto pudo haber desencadenado muchas cosas. Tuvieron tiempo para estar con personas con las que decidieron estar y esto también les dio la posibilidad de tratar de entender qué les estaba sucediendo, si realmente se sentían cómodos con las personas con las que estaban. Entonces, creo que de muchas formas la pandemia tuvo un efecto profundo en la sociedad. Es decir, que cada persona tuvo una manera de asimilar diferente de acuerdo a su sensibilidad, su carácter, su personalidad, su autoestima y las condiciones que le rodean. Claro, son muy importantes las herramientas que esta persona tenía para sobrellevar lo que le estaba sucediendo. No es lo mismo una persona que vivía en una situación económica precaria y que aparte, por ejemplo, una mujer que tenía que hacerse cargo de las tareas del hogar, aparte de su trabajo, aparte de su esposo y de todas las cosas que esto involucraba, del cuidado de la casa, la relación de cuidado que tiene con sus familiares más directos. Claro. Entonces, no podemos comparar ese sufrimiento con el sufrimiento de otra persona que quizás vivió una misma mujer, que quizás tenía a sus hijos, pero capaz tenía apoyo de parte de los miembros de su familia, que no ejercía ese rol de cuidado con respecto a la gente de su entorno, no tanto como otras mujeres que se hacen cargo de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Entonces son condiciones diferentes y a cada quien le afectó de diferente manera. Yo creo que lo más importante, si podemos rescatar algo positivo de esta crisis, creo que todas las crisis nos enseñan algo. Por supuesto. Y creo que nos dan la oportunidad de replantearnos también qué queremos hacer con nosotros, con nuestra vida y cómo estamos llevando las relaciones con la gente que nos ama y que amamos. Y esto de la pandemia afectó bastante a mucha gente y inclusive esto de las ansiedades, lo que da inquietud, temor. Y mucha gente también sí sufrió bastante en esto porque hay gente que no se relacionó bien con su pareja, por lo menos hubo también bastante maltrato por medio de muchos hombres hacia las mujeres y mujeres también que maltrataron a hombres. Entonces esto de la pandemia sí ha sido una cuestión muy difícil y convivir entre personas que eso ha cautivado a mucha gente, la ansiedad, la depresión, la angustia. Entonces, o sea, es una enfermedad mental en sí, creo que se ha encerrado ese ciclo y hay mucha gente que ha quedado con esas secuelas de la pandemia. Entonces yo creo que ha sido algo muy complicado, algo muy grave, que creo que a cada uno afectó de diferente manera. Sí, y justamente lo que acabas de decir, yo quería, adicionar algo sobre, hablamos muchísimo sobre el efecto que hubo en los niños y en los adolescentes cuando cambió abruptamente la educación presencial a la virtual. Se habla muchísimo sobre eso, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces de los adultos, de cómo nos sentimos nosotros. Y hablando justamente de la pandemia y de las afectaciones, yo quisiera saber cómo tú percibiste en calidad de psicóloga
este asunto de la convivencia entre parejas. ¿Tú crees que hubo más divorcios o esto fue un detonante, o sea, que hubo más quebrantamiento o por lo menos los divorcios entre parejas, justamente por esta situación del COVID, este encierro, ¿no? Cuando se vive así, en esta convivencia, y ahora, y este encierro que fue tan obligatorio. Hay unos datos muy interesantes con respecto a ese tema, pero quisiera primero contextualizar este asunto. Actualmente estamos en una cultura de la inmediatez, como dice Bauman, de amor líquido de alguna manera. Es como no estamos tan cercanos al compromiso como estábamos antes. Ya las cosas son más rápidas, es como más difícil sostener las relaciones, mantener las cosas. En general creo que no existe esto. También el tema de la liberación femenina ha hecho que las mujeres ya no se aguanten muchas cosas que antes se aguantaban durante toda la vida, ¿no? Y ahora sí, en verdad, como todo ha cambiado, la liberación femenina también, la masculina ahora todo es, creo, por pantallamiento, nomás que se casan las parejas y luego ya, no sé qué pasa, los sentimientos ya no fluyen. Lastimosamente aquí en Latinoamérica creo que sucede eso, que no hay ese sentimiento hacia la persona. Yo creo que en todo el mundo, más que nada. Más bien yo creo que, bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, creo que esto de ver o tener más opciones o tener la capacidad de elección nos hace ya no, o decidir y ya no estar en un lugar que no nos sintamos cómodos. Claro. Entonces cada vez no sé si es lo exterior, si es lo comercial o si es en sí la globalización, pero es como que nos ponen esa idea de que si no quieres algo fácil, te vas de ahí. Si el empoderamiento algo, puede ser. Puede ser el empoderamiento. Creo que quizás eso malentendido de alguna manera. Sí. Porque a la final nosotros como seres humanos podemos cambiar la realidad de las cosas que nos están sucediendo. Yo no considero que sea viable que no es sano que una persona se contenga emocionalmente mucho tiempo y se aguante muchas cosas. Yo creo que todas las cosas deberían ser habladas en algún punto. Pero creo que este tema del compromiso sí se ve muy atravesado por muchas cosas. Ahora, como decía, tenemos muchas opciones, la sobresaturación de la información. Tú entras al internet y tienes un montón de opciones, un montón de información, puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, aparentemente tienes un montón de opciones, pero realmente no puedes acceder a todas esas opciones, pero tú crees que sí. Entonces quizás esa posibilidad de tener muchas opciones también puede quitarte la idea del compromiso, de querer formar una familia. Y como ahora igual se está concientizando sobre los efectos que tienen los matrimonios y la paternidad, como las actitudes de los padres, los traumas, las emociones de los padres pueden tener que ver con las emociones actuales de sus hijos y cómo ellos se van a tener que desarrollar en el futuro cargando esas dificultades emocionales. Entonces es muy difícil hablar sobre el compromiso en general, y ya los matrimonios son mucho más bajos que antes. Claro. Ya el hecho de que se comprometan al matrimonio es algo muy escaso actualmente. Pero es curioso porque en el 2020 disminuyeron los divorcios de forma abrupta. Se redujeron. Y claro, yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que muchas instituciones estaban cerradas, quizás, pero también con el hecho de que a veces nos cerraron las puertas. Por eso no pudieron divorciarse. En abril, claro, en abril, el mes más álgido de la pandemia, se registraron 0 divorcios, 0. Y yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que cuando uno está en crisis, se aferra a la gente que considera que es su refugio, que es su protección. Puede ser porque no podían salir a divorciar. Exacto, también todo estaba cerrado. Es que claro, tiene sentido. Entonces yo me quería casar en ese instante, tampoco podía casar. No, más bien, ni casarte ni divorciar. Yo creo que más bien fue el hecho de que nos obligaron a compartir y a convivir con nuestra pareja, porque no nos olvidemos que actualmente las mujeres trabajan, los hombres trabajan, esposo, esposa trabajan en su gran mayoría y ya no tenemos ese tiempo de pareja, porque muchas veces llegamos a la casa, hola, buenas noches, y no hay más conversación. Le vemos el rostro a nuestra pareja, preparamos la cena, los que preparan, los que no preparan,
etcétera, pero ya no hay esa convivencia de pareja, porque yo recuerdo que en pandemia yo me sentaba a cocinar para mi hogar, para mi pareja, pero antes de eso yo no me sentaba a hacer una comida, pero como antes la preparaban, que el almuerzo con sopita, con el segundo juguito, yo no hacía eso, yo me iba a mi trabajo, llegaba en la noche y seguía mi rutina, pero en pandemia nos obligaron a esa convivencia. Claro. Y bueno, después... No había opción. Claro, no había opción, pero muchas de esas, también se habló incluso de que el índice de embarazos creció. Claro. Y la luna de miel. Claro, es que era... No había opción. Aumentó la cigüeña. Aumentó la cigüeña. Y también yo creo que el análisis sería un post pandemia, porque en pandemia, por lógica, están dos personas ahí conviviendo, se conocen más o se vuelven más atractivos el uno con el otro, pero el análisis debería ser un post pandemia para ver qué pasó después, si esa convivencia en realidad sirvió o esa convivencia les hizo ver a la pareja que en realidad ya no servía. Es que hoy lastimosamente la tecnología, o sea, ya no se ven cara a cara, pero ahora se ven por teléfono. Sí. Justamente lastimosamente. Cuando se hablaba de post-pandemia, muchos cuestionaron para qué queríamos salir. O sea, queríamos salir para replicar el mismo mundo que se paralizó con la pandemia o íbamos a aprovechar esta oportunidad para construir un nuevo mundo, porque se hablaba de que esta era la oportunidad de mejorar, porque fue como que literal dijeron la civilización se paró, inclusive se hablaba de que se vino abajo. Y eso decían, no es tan malo, porque era la oportunidad de que ciertas prácticas, como en este caso las relaciones de pareja, mejoren. Sin embargo, o sea, vemos que ahorita la normalidad, inclusive aquí en el Ecuador podemos decir que la pandemia es lo de menos ahorita. Ahorita es como que salimos, es como si el encierro nos hubiera hecho pensar más en uno y nos hubiera hecho un poquito más egoístas. Sí, justamente eso es lo que decía, respondiendo a tu pregunta anterior. Ciertamente que paró, justo en medio de la pandemia, en la parte más crítica, pararon los divorcios y los matrimonios también, ya. Pero a partir del 2021, los divorcios aumentan en un 54.4%. Abrieron el registro civil. Claro. Pasan de 14.568 a 22.000 casos. Claro. ¡Qué barbaridad! Es que estaban reteniendo entonces eso. Sí, mira. Estaban reteniendo y también justo lo que mencionó aquí David, puede ser, creo yo, que también ese egoísmo, porque no debemos dejar de lado que la pandemia nos hizo pensar más y valorar más la vida, pero no la vida de los demás, nuestra propia vida, y nos hizo preguntarnos y cuestionarnos qué estoy haciendo, y por eso muchas de las personas incluso cambiaban de profesiones, cambiaban de negocios, el negocio de la pandemia les resultó, etcétera, Claro. Empezaron a probar nuevas cosas, y yo creo que también debe ser un poco de esto, de que empezamos a pensar más egoístamente y decirnos, bueno, es una sola vida, mañana puedo estar como no puedo estar, así que tengo que disfrutar. Y si en el caso del matrimonio, con mi pareja yo no me siento bien, no siento que estoy estable en todos los sentidos, pues yo puedo tomar mi decisión y salir, como que Claro. más egoístamente. Ya no pienso en el hogar, pienso en mí como persona. Se hablaba inclusive que los matrimonios eran prácticamente dos desconocidos. O sea, a raíz de la pandemia, como se produjo una convivencia forzada, ahí es donde realmente conocieron a la persona, inclusive conocieron muchos a sus hijos. Entonces, en algunos casos, en el día a día ya, ¿no? Eso provocó que se fortalezcan los vínculos o visibilizó prácticas violentas. Claro, o sea, cada crisis que uno tiene, en todo sentido, la peor crisis, siempre puede darte la oportunidad de tratar de utilizarlo a tu favor, como tratar de aprender de eso, mejorar las cosas que estás haciendo, cambiar el camino. Exacto. Pero
también te da la posibilidad de sacar lo peor de ti. Sí. Definitivamente dicen que en las peores crisis o en los eventos más catastróficos y estas situaciones más negativas son las que más te enseñan, porque si no, ¿qué te enseña la vida? Tú aprendes justamente de estas situaciones que son negativas, que te golpean, o sea, el dolor te hace más fuerte, el dolor te enseña definitivamente. Y de acuerdo, bueno, a lo que tú dijiste y también mi querida Mayra, también, bueno, esto del empoderamiento y todo, nos da la opción de decir, bueno, o sea, es mi vida, yo puedo elegir y yo no quiero estar con tal persona porque yo no me siento bien. Pero ¿por qué no te da esa opción? Pero ¿por qué no hay ese compromiso también de ser más tolerante y decir, bueno, ¿por qué yo no me comprometo a entender un poco mejor a mi pareja? ¿Por qué no me comprometo yo mejor a hacer un autoanálisis y autoconocerme y conocer mejor a mi pareja, ser más tolerante y aprender a cumplir los compromisos? Claro que si es que ya es algo insostenible, no tienes por qué estar donde no te quieren o donde no te sientes bien. Claro, si ya se ha perdido el respeto, yo creo que es importante evaluar si es que la otra persona también quiere cambiar, si es que efectivamente esa situación va a cambiar en algún momento. Porque tú, en el fondo, creo que muchas personas saben que hay cosas que no van a cambiar, que hay actitudes que no van a cambiar, que lo conocieron de esa manera o que siempre ha sido así y que ni siquiera quiere cambiar. Claro. Entonces, no hay compromiso. Exacto, pero sí creo que estamos muy, muy bombardeados con esta idea de que hay que cambiar rápido, hay que hacerlo rápido, si no te sientes bien, entonces todo lo que te incomoda lo rechazas y te haces a un lado. Por eso también sube la ansiedad. La ansiedad es esa sensación de incomodidad que lo depositas en cualquier cosa, ya, encuentras cualquier cosa para salir de esa sensación de incomodidad. Por eso las adicciones crecen, entonces, y la televisión y los comerciales te dicen que esta Coca-Cola quizás X te da la felicidad, que esta cuestión te puede ofrecer la magia en tu vida. Hay cosas que no son ciertas, pero una parte de nosotros quiere creer que eso es verdad, que con esas cosas vamos a mejorar nuestra vida mágicamente, que las cosas se van a modificar, pero todo requiere de un proceso, de tiempo, y quizás ahora como que sentimos que no tenemos ese tiempo. Es que lastimosamente hoy en día se ha materializado mucho, o sea, yo le veo en esa perspectiva que hoy en las parejas le materializan mucho, como decir, yo me caso por interés, yo me caso por cuestiones, digamos, económicas, y luego le cambio como, mañana me divorcio porque le cambio, como decir, por un auto. O sea, yo le veo así de perspectiva materialista, mucho egoísmo de la gente. Como que estamos tratando las relaciones con las personas como si fueran relaciones con objetos. Eso yo le veo como... O solo por sentir seguridad, ¿no? Sí, por sentir seguridad. Es que sale a la luz también el tema del control. O sea, la ansiedad también viene porque ya no tengo el control absoluto de la relación. O sea, no puedo ejercer el control que quisiera sobre la otra persona. Claro. El no saber qué va a pasar. Durante la pandemia no sabíamos qué iba a pasar después. Nos decían primero un par de semanas, luego un par de meses, luego se extendió un año y más. Entonces teníamos esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar con nuestro futuro, lo mismo que tú dices, ¿no? La incertidumbre de no poder controlar a nuestra pareja, de no tener ya el esquema estructurado de trabajo, de vínculo con esta persona a la que le dedico cierto espacio de tiempo en mi vida cotidiana. Ahora ya no, todo se cambia y tienes que aprender a sobrellevar esa situación de otra manera. Claro, generó muchos cambios con respecto a esto de la posibilidad del compromiso. Y el tiempo también, lo mencionaste, Anabel, y yo creo que eso también nos bombardean de que vive tu vida, disfruta, que cada momento y todo lo demás, nos bombardean tanto que ahora nosotros tratamos de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos sin vivirlo. Entonces nosotros mentalmente nos imaginamos todo, nos dejamos llevar por todas esas cosas, esas publicaciones. Ahora hay tantos blogs de viaje que todo el mundo ya quiere viajar, los jóvenes quieren viajar, hay tanto de publicidad de que no necesitas una vivienda, sino que tú puedes incluso ponerte una carpita en un campo y ya tienes eso también tiene que ver
ver con las condiciones económicas, ¿no? Ya no es tan fácil como antes el que nosotros podamos tener una casa como jóvenes. Claro, y son todas esas cosas que nos bombardean, pero todo va, yo creo que va al tiempo, al vivir el momento, y como en la pandemia nosotros vimos a muchas personas que fallecieron, familias, amigos y todo lo demás, que nos cuestionamos si es que disfrutamos de nuestro tiempo, si es que disfrutamos de nuestra vida, que ahora todas las imágenes, todos los comerciales que nos dicen disfruta, 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 nos hacen pensar en que si es que no estoy aquí, puedo elegir y puedo hacer otra cosa, puedo disfrutar de mejor manera, y yo creo que eso nos va un poco alejando del compromiso. Es curioso porque la pandemia también tenía otro poderoso mensaje que enseñarnos, creo yo, y es el hecho de la gente que está contigo, el afecto que tú puedes recibir de la gente a la que quieres, porque mucha gente no pudo ver morir a sus familiares, no pudieron ni siquiera enterrarles al principio, por ejemplo. Terrible. Entonces, creo que hubo un sacudón muy fuerte también en nosotros en decir, hey, o sea, también importa la gente que tienes a tu alrededor. ¿De qué importa que tú estés aislado, solo, en el departamento más lujoso de Manhattan o de donde tú quieras, si es que no tienes nadie que esté contigo, nadie a quien llamar o contarle lo que te está pasando? Pero mira qué perspectiva tan bonita que tú acabas de mencionar. Aprovechar lo que tenemos en este momento, aprovechar las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Entonces no aprovechamos a las personas porque toda la cotidianidad actual nos dice que tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, pero no hay algo que nos diga aprovecha tu familia, aprovecha las personas que están cerca, aprovecha tu pareja, claro, aprovecha tus hijos. Ahora los niños yo veo que crecen con el teléfono porque antes era, bueno, yo recuerdo que los padres jugaban con los hijos y todo lo demás, los niños jugaban con los amiguitos vecinos, con los primos. Ahora si el niño llora, teléfono. Y le dan que jueguen el Free Fire. Tome, no moleste y juegue con el teléfono. Juegue, ¿no? Y eso es, bueno, yo lo veo un poco triste y por eso también yo en realidad me he abstenido de ser mamá, porque yo digo, tiempo tengo que dedicarle y ahorita también el egoísmo, tiempo no tengo. Entonces eso también conlleva a otras cosas que estamos viviendo. Pero si es que no aprendemos de estas circunstancias, o sea, no estamos en nada. Tenemos que aprender de los errores, porque el peor error que podemos cometer es no aprender de los errores y no aprender de estas situaciones que nos golpean. Es que justamente creo que uno de los problemas es que regresamos a la zona de confort, a las prácticas que, como ya pasó, aunque sean violentas, lastimosamente se volvieron costumbre. Y ahorita se está cuestionando inclusive que, de hecho, las alertas que se están haciendo sobre lo que pasa aquí en el país, es que si nosotros llegamos a normalizar la violencia, ahí es donde prácticamente vamos a estar perdidos, porque se va a volver cotidiano, o sea, ya no nos va a escandalizar. Ahorita está comenzando, y de hecho, en la pandemia se hablaba de la nueva normalidad. Y eso decían, lo que nosotros consideramos como normal no necesariamente es bueno. Claro. Pero lastimosamente retomamos la vida como era antes de la pandemia en lugar de mejorar. Exacto, o sea, no es aprendemos. Que hoy en día lo bueno le dicen malo y a lo malo lo dicen bueno. Así estamos, sinceramente. Es que hoy en día todos respetamos el punto de vista de los demás. Entonces, si alguien dice, no, es que, qué sé yo. Pero si es que nos conviene, si es que nos cuadra, ¿no? Sí, dicen, no, es que un niño tenga un teléfono es bueno. Bueno, respeto tu opinión. Pero nosotros nos quedamos muy egoístamente con nuestra opinión y ya no la damos porque decimos, tampoco voy a cambiar el pensamiento de otro. Claro. Pero, y aquí un entre paréntesis, me vino a la mente al comentario de David, una frase política, que es muy política, que siempre dicen, los ecuatorianos no tenemos memoria. Pero yo creo que el ser humano no tiene memoria y aplica para todo. Porque antes de la pandemia nosotros teníamos un modo de vivir y todo. La pandemia nos hizo reflexionar, nos hizo ver las cosas, nos hizo ver la vida, valorar la vida. Post-pandemia estábamos todavía con esas ganas de mejorar, de ser mejores, de todo lo demás. Pasó post-pandemia y volvemos a lo mismo.
Es que es muy difícil cambiar un hábito. Esto es justamente de lo que se trata la ansiedad. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a algo. Lo que decías con respecto al tema de la violencia es tan cierto. La violencia social como la violencia de pareja, la violencia familiar es así, sutil. Empieza con pequeños pasitos y después nos vamos acostumbrando a eso, que pase cada semana, luego todos los días, luego varias veces al día. Entonces, y lo mismo con las adicciones, lo mismo con todo. Nos vamos acostumbrando paulatinamente. Nosotros somos como esa metáfora de la rana que se le pone en una olla, no sé si han escuchado, a una rana se le pone en una olla de agua fría. Y se prende la olla y la olla empieza a hervir y la rana no se da cuenta porque el calentamiento es progresivo. Lo que no pasaría si es que le lanzamos a la rana en el agua hirviendo, enseguida saltaría. Entonces creo que nosotros también nos vamos acostumbrando paulatinamente a estas cosas, ya sean las buenas o las malas. Existe un proceso paulatino de irnos acostumbrando a estas cosas. Es muy difícil cambiar, pero se puede cambiando el hábito, la secuencia de acción. Pero esto todo de la pandemia, lo que ha pasado, que ha sucedido, digamos, en el mundo entero, me queda una inquietud a mí. O sea, la gente se volvió tan egoísta que no pensaron en yo en mi pensar en las personas, digamos, de la calle, niños huérfanos, adultos mayores, qué impacto ellos tomaron, o sea, ellos también deben haber sufrido esa ansiedad, esa angustia, esa depresión. Entonces, yo veo que el mundo es tan egoísta también, solo pensamos en sí mismos y en los demás no. O sea, a eso también yo me pongo a pensar. Yo tengo mucha fe en la humanidad, pero no creo en el sistema, en la forma en cómo nos han hecho creer que debemos actuar. Creo que si nosotros nos conectáramos con lo más humano, con la coherencia interna que cada ser humano lleva, con la esencia, sería más fácil ser bondadosos con los otros. Pero nos han enseñado a dudar de lo que nos pasa, a desconfiar de los otros. Un amigo me contaba, un amigo que hace una editorial, él publicó un concurso para la editorial y él iba a publicar un libro de hasta 70 páginas para ecuatorianos, cualquiera que quisiera, ¿ya? Solo tenían que mandarles los libros y él iba a escoger qué texto le resultara más atractivo y ese iba a seleccionarlo como ganador. No recibió una sola aplicación de ecuatorianos. Cuando hizo la misma aplicación a nivel internacional, recibió muchas más aplicaciones. ¿Y qué pasó cuando él publicó esto para los ecuatorianos? Que muchos salieron con comentarios de desconfianza, de odio, de diciendo que les estaban estafando, que no crean, que eso no es cierto, cuando él tenía la absoluta certeza de que quería apoyar a otro escritor, como lo es él, a que empezara a publicar sus obras. Entonces yo creo que también es una cultura, no solo ecuatoriana, creo que es algo muy andino, algo que viene con el tema del sufrimiento, que está como muy arraigado en nosotros. Tenemos mucho miedo de decir las cosas, de hacer las cosas. Me recuerda esa que dice quizás. Algo quería decirnos nuestro compañero David. Se habla que también nadie es profeta en su tierra. Y de hecho, o sea, yo les quisiera preguntar si recuerdan quién fue el que dijo esa frase. Porque eso fue justamente Jesús. Exactamente. O sea, ya sabemos lo que le pasó a él. Entonces, eso demuestra, es una evidencia clara de lo que es la naturaleza humana. Exacto. Porque él sintió eso, ¿no? En su entorno, justamente con su propia gente. Y bueno, hablando justamente de lo que dijo Maribel, ella habló de la falta de empatía que tenemos durante la pandemia, tuvimos y seguimos teniendo, ¿no? Con la gente de calle, con los niños de la calle, incluso con los animalitos y todo. Pero según tu experiencia como profesional, ¿qué pasó dentro de casa, dentro de esta situación de la pandemia? ¿Qué pasó dentro de casa en relación a las personas que, por ejemplo, usan drogas, sin poder adquirir esos estupefacientes, sin poder comprar, porque estaba difícil, no se podía ni salir? Y entonces cuando tú sabes perfectamente que cuando una persona no usa la droga, también tiene un cambio en su cuerpo y empieza a desesperarse, empieza a tener otras actitudes dentro de casa. O sea, ¿qué pasó con esas personas y qué pasó con sus familias? Debió haber sido muy, muy complicado manejar esta situación. Otra cosa de la que yo me cuido mucho es de hablar de drogas de forma general, porque considero que cada droga tiene un efecto
diferente, complejo, claro, y que hay es muchas, necesario ¿no? de analizar. Sí, hay que tomar en cuenta que el alcohol también es una droga y que es una de las drogas más que genera más muertes, por lo menos en nuestro país. Claro. Bueno, podemos hablar de adicciones en general, ¿no? Pero si hablamos del tema del consumo, el tema de la venta no paró nunca, realmente no paró nunca. O sea, las personas que traficaban se dieron modos para llegar a la población. Era fácil conseguir, no era tan complejo de que la gente pudiera adquirir. Esto primero. Claro que hubo como un periodo de escasez en algún punto, pero es importante entender que depende mucho del tipo de droga que la persona estaba consumiendo y los efectos que esto tenga. Por ejemplo, personas que eran alcohólicos, obviamente este tema del alcoholismo genera la irritabilidad. En general podemos decir que la mayoría de las drogas generan este síndrome de abstinencia que hace que uno se ponga más sensible, más irritable, que busque de alguna manera una forma de paliar ese sufrimiento, claro, lo que le está pasando. Entonces el negocio del alcohol por lo menos se disparó. Ajá, sí. Se disparó. Y lo malo que el alcohol es una droga legal y entonces lastimosamente que a los jóvenes en el Ecuador consumen bastante, digamos, el alcohol. A nivel mundial mismo, ¿no? Todos creo que consumimos. Está naturalizado. Sí, es como normalizado. Sí, normalizado también. Porque hay la fiesta del niño, alcohol, bautizo del niño, alcohol, reuniones de amigos, alcohol. Entonces, alcohol. Hasta para la misa del niño terminan. Sí. Se murió alguien, alcohol. Ganó el Aucas, alcohol, perdió el Aucas también. Sí, esto es tan normalizado, por eso es que ya no lo vemos como una adicción. O sea, más bien muchas personas lo verán como el alcohol tiene que estar para divertirnos. Entonces es el compañero de diversión, algo así. El estímulo. Claro, compañeros es agüita un nomás. Se ha convertido en un Salud, estilo, pero a la final eso también repercute en muchas familias, porque claro, poco a poco, qué sé yo, en un hogar sale algún miembro de la familia, qué sé yo, una vez al mes, luego no se da cuenta, ya sale cada 15 días, luego una vez a la semana, hasta que ya es una persona que frecuentemente bebe alcohol. Y nunca se acepta que uno es alcohólico, porque uno tiene la percepción de que un alcohólico es que esté en la calle, que duerme en la calle y todo lo demás, pero en realidad yo creo que ya beber frecuentemente ya es una persona alcohólica. No, la ciencia dice que solo que nos tomemos un absorbito de alcohol dice que ya somos alcohólicos y ya nos queda en nuestra sangre. En nuestro organismo. Los grupos de adicciones, de Alcohólicos Anónimos, manejan ese concepto de que si ya tomamos alguna vez, ya podemos considerarnos como alcohólicos. Yo creo que determinarnos así es muy fuerte porque también tenemos una cuestión muy cultural muy arraigada en nosotros. Entonces, creo que hay que manejar ese concepto con pinzas. Exacto. Pero lo que tú mismo dices con respecto al tema del alcohol es algo que pasa con respecto a todas las drogas. El consumo de las drogas en general es invisibilizado. O sea, los adictos son vistos así, en esa imagen como alguien que está destruido, pero si nosotros revisamos los datos, mucha gente que está en cargos altos de poder consumen, por ejemplo, cocaína. Uh-huh. Personas que son trabajadores regulares consumen marihuana. O sea, ya es importante sacarnos de esta idea de que el adicto es ese que está ahí en la calle al borde de la muerte. ¿Hay alguna causa o algo en general por el que empecemos estas adicciones? Hay varias causas de esto. La primera puede ser el desconocimiento, ¿ya? La curiosidad también del posible consumo, mientras todos sabemos que algo que está prohibido se vuelve más Anabel, yo el tengo tema una de inquietud. La presión social incluso. Eso sí. Yo tengo una inquietud porque esto de la ansiedad, del miedo, de la angustia, de la desesperación, también afecta, tanto como decíamos las drogas, también afecta al escuchar música, al ver algo digamos, en las noticias. Eso afecta a la persona para que llegue más a una depresión o algo. La influencia nos malo, hace ver algo malo.
es malo para la persona en sí que está viviendo, digamos, esta ansiedad. O sea, tú en tu perspectiva como psicóloga, ¿me podrías decir eso? Existe una enfermedad que se llama estrés postrauma. Ya. Y uno de los criterios es haber sido víctima de una agresión o haber visto una agresión, ¿ya? Hay niños a los que se encuentran rasgos o señales de un posible abuso sexual. Y cuando nosotros revisamos un poco, analizamos un poco qué está pasando con ese niño, no es que haya sido abusado, sino que tuvo acceso a ver imágenes pornográficas, por ejemplo. Alguien le permitía esto o tenía acceso a esto. ¿Ya? Entonces, el cerebro al cerebro a veces le cuesta diferenciar entre los acontecimientos reales que sentimos, que vivimos nosotros mismos con las cosas que vemos. Por ejemplo, lo que pasó con ¿cómo se llama esto? ¿Ecuavisa fue? No, TC Televisión, perdón. Recién TC Televisión. TC Televisión. Todos vimos ese hecho. Yo me sentía muy tensa y muy nerviosa para regresar a la casa. Ya, y creo que a todos nos afectó de alguna manera. No es nuestra ciudad, no está pasando aquí en este momento, no está pasando con nuestra familia, no nos está pasando a nosotros. Pero sin embargo este hecho nos afectó a todos. Entonces creo que sí, que la posibilidad de tener imágenes, de tener contacto no directo, sino de observación con las cosas, también puede modificar la forma en cómo vemos el mundo. Pero creo que, volviendo a tu pregunta, una de las cosas que también tienen mucha influencia con este tema de las adicciones es la necesidad del escape de la realidad. O sea, si tienes una realidad adversa en tu entorno y no te sientes escuchado ni tienes herramientas para descargar esta ansiedad en ningún lado, eres más propenso a generar estas adicciones y Por otros supuesto. tipos de... Ajá. Mi querida Anabel, lamentablemente el tiempo es oro y pasa volando. Tenemos una última preguntita para ti que creo que es un poco importante y quisiera que nos digas y le digas a nuestra audiencia cuál sería tú en calidad de psicóloga, de profesional de la salud, ¿cuál serían las herramientas que debemos tener o de qué nos debemos valer para aprender a ser un poco más resilientes, más fuertes ante las adversidades? No solamente por lo que pasamos con la pandemia, sino que estas crisis, no solamente de salud, sino muchas cosas podrían venir. Nunca faltarán tragedias, desgracias. ¿Cómo podemos nosotros manejarlo de una manera adecuada, ser más fuertes y enseñar eso a nuestros hijos? Quisiera dejar tres herramientas muy claras que podrían ayudar a toda persona que está atravesando alguna situación de enfermedad mental, más vinculadas al tema de la ansiedad quizás y de la depresión, pero podrían ayudar a todo ser humano. La primera es respirar. En todas las corrientes psicológicas, en todas las corrientes espirituales, el tema de la respiración es fundamental. Aprender a respirar. Entonces la idea es que bajo la respiración uno pueda controlar el ritmo cardíaco, el flujo de los pensamientos, pueda controlar un poco también las emociones. El momento en el que uno respira puede ponerse en contacto también con su cuerpo y darse cuenta a veces de cosas que uno trata de evitar mirar, por ejemplo, dolores físicos, cosas que te están pasando adentro, emocionales. Ya. A veces el simple hecho de callarte y escuchar y respirar y escucharle a tu cuerpo te permite ponerte en contacto con emociones que estás negando. Entonces, esta es la primera, respirar. Aprender a respirar de manera adecuada. Sí, respirar profundamente, profundamente. tomarle atención. Porque hay inclusive tutoriales, ¿no? Conscientemente, creo, sobre todo. Porque Por es algo que lo supuesto. hacemos. Es que no, es que digamos, respirar, casi por respiramos default. siempre, Exacto. claro. Claro. Y eso sí, yo a veces practico bastante la respiración, pero a veces pongo esa música que dice respirando para... Pero dice que con el humo y que con el polvo, no, pues así tienes que respirar en el aire. Así es la canción. La segunda herramienta, ¿cuál sería? La primera es el tema de la respiración. La segunda, arma una red de apoyo a tu alrededor. Hay gente que te quiere, seguro hay alguien. ¿Ya? Busca a estas personas y comparte con estas personas. Con personas que no sean tóxicas y más bien que sumen y nos resten. Genera tu propia red de apoyo. Exacto. Gente con la que Positiva. puedas compartir. Perfecto. Las personas no somos perfectos, tenemos un montón de errores, un montón de desaciertos. Es la condición humana. Ajá. Puede ser que la gente que está a tu alrededor no sea perfecta, pero Claro. te puede aportar de alguna manera en algún aspecto de tu vida
confía en ellos, habla con ellos de lo que te está sucediendo. Hay muchas personas que siempre están escuchando a los otros, pero no se permiten hablar sobre su dolor. Entonces, ¿por qué tú permites que escuchar a los otros, pero no te permites a ti hablar de tu dolor? ¿Por qué tu dolor no es tan importante como el dolor de los otros? Justamente Gandhi decía, no esperes a que el mundo cambie, sino cambia tú. Ajá. O sea, porque con pequeños pasos logras a futuro un cambio considerable. Totalmente. ¿Y la tercera herramienta? Y la tercera herramienta es, comienza a cambiar pequeños hábitos. El proceso es paulatino. Cree que las cosas cambian, eso es una realidad. Todo lo que está pasando ahorita, sea bueno o sea malo, en algún momento de la vida va a cambiar. Entonces confía en que ese cambio se puede hacer y tú puedes ser artífice de ese cambio también. No quieras cambiarte de una sola, empieza con pequeñas cosas que tú sabes que te están haciendo daño. Entonces, quizás no al todo lo que quieres cambiar, no en toda la frecuencia, pero anda retirando de a poco estas cosas que sabes que te están lastimando y cambiándolas por otras cosas. Mejorando. Justamente creo que a veces igual nos perdemos y no podemos identificar cuando algo nos está haciendo daño, pero creo que el problema es que no hacemos una verdadera introspección. O sea, en el fondo sabemos que nos hace daño, pero no estamos dispuestos a cambiar esa realidad. Entonces la primera sería respirar de manera adecuada y consciente. Segunda, mejorar tu entorno, mejorar y apegarte a las personas que sumen en tu vida. Y tercero, mejorar, sí, desde adentro hacia afuera y o sea, justamente el creer en el cambio. El creer en uno mismo, ¿no? Y creer en el cambio, que podemos ser mejores para nosotros y para los demás. Exacto. Y bueno, yo creo que también como hay que sanar el corazón, hay que sanar la mente. A veces los seres humanos echamos la culpa a todo el mundo, pero eso de todos son culpables menos Dios. Exacto, no, eso de culpar es una irresponsabilidad de nuestra parte, creo yo. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Han leído el de echa la culpa a la vaca, es bueno. Sí, perfecto. La culpa es de la vaca, ese es el libro, buenísimo. Mi querida Anabel, no te puedes imaginar todo este aporte que tú nos has hecho, la información que nos has dado ha sido súper importante, muy creo que a todos, enriquecedora totalmente. Justamente el librito también que nos trajiste y recomendaste para poder, yo supongo que debe haber muchísima más literatura también sobre esto de la pandemia y de la pospandemia, y no sé si es que algún otro compañero quiera decir algo más, alguna última palabra o alguna pregunta para siempre. El tema de la pandemia, podríamos decir que cuando pasó lo de TC vivimos una micropandemia, porque la gente yo recuerdo que en ese momento la gente lo único que quería es llegar a su casa y encerrarse. Pero seguimos viviendo una micropandemia del terror. Ajá. Porque es a nivel mundial, esto no es solamente aquí. Superamos la pandemia del COVID, pero pasamos a una que yo creo una que epidemia. Es peor, porque es social ahora. Exacto, una epidemia social, al menos en nuestro país. Pero yo creo que todos estos problemas sociales y políticos, ¿no? Inclusive, y de seguridad se están dando en todo el mundo, porque la sociedad está cambiando, lamentablemente de manera negativa. Pero yo comparto también el criterio de nuestra querida psicóloga Anabel, de que hay que confiar más en la humanidad. Podemos ser mejores logrando hacer estos cambios y comenzando desde nosotros mismos, no culpando a nadie, sino haciéndonos nosotros un autoanálisis primero. Sí, creo que el tema del cuidado es algo muy importante, no solo el cuidado hacia nosotros mismos, sino a la gente que está a nuestro alrededor, permitirnos el cuidado que los otros pueden darnos también. Y sobre todo a nuestra casa grande también, porque ahora le estamos haciendo daño a nuestro entorno inclusive, a personas y al planeta mismo. ¿Cuál es tu último mensaje, mi querida Anabel? Aprendamos a amar a los otros de la misma manera en como nos amamos a nosotros mismos. El mandamiento, el Exacto. último mandamiento. Dios olvidar dijo, el mandamiento. Ama a tu prójimo como ni a ti más mismo. Ni menos. Yo Así no es. soy ni más importante que el otro, ni menos. Y así como yo entiendo que el otro puede tener errores, también entiendo los míos, los acepto y me perdono y perdono a los otros. Creo que es complicado a veces, ¿no? Dependiendo de las situaciones, pero tenemos que comprometernos a algo así. Yo creo que sí debemos, como Dios manda, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sería un mundo mejor.
pero lastimosamente creo que estamos en un mundo que solo se aman a sí mismos. Pero y no aman a sigamos los con demás. esa fe, Sí, sigamos sí, sí. con esa Hay fe que mantener la fe en la humanidad, sí. Por definitivamente. eso, chicos Porque y sí hay chicas, personas buenas. Claro, no ven esta amen. excelente profesional que nos ha Sí. acompañado Como y ya, nos ha sí. dado su valiosísimo tiempo. Anabel, muchas gracias, en serio, gracias. Nos has No, enseñado es un gusto. muchas cosas, eres una excelente profesional, yo te conozco ya muchos años y te agradezco también por haber venido a este espacio. Como te digo, lamentablemente el tiempo es corto, pero bueno, tendremos una nueva oportunidad para tenerte aquí y pues te deseamos un feriado excelente para que descansen todos. Y yo quería decir descansen. una cosita, ya como viene el Día del Amor y la Amistad. Y sigue con el amor. Todavía falta. Por favor, primero. Muchísimas Amémonos. gracias a todos Amémonos. quienes nos han Amémonos, acompañado en las amémonos, redes amémonos y y seamos nos vemos felices. el próximo Sí. viernes aquí entre amigos y también en nuestro segmento. Sí, bye. Perfecto, nos vemos en el próximo programa. Disfruten sin excesos, mi querida audiencia, y recuerden que leer nos hace libres. Sí. Hasta pronto, Sí, nos vemos buen entre feriado. amigos. Este programa llegó con el auspicio de Metaversum y Cataluña Zona Radio.